Vamos a hablar de un tema importante, del por qué. Vamos a hablar el porqué de lo malo en la vida. ¿Por qué las cosas malas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y en la parte final vas a encontrar que todo tiene un porqué y tiene una salida. Y que depende mucho de que nosotros caminemos en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a compartir la gloriosa palabra de Dios. La gloriosa palabra e infalible palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús para siempre. Capítulo 9 de Juan. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿qué pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el que traducido es enviado. Bueno, entonces, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Y él decía: yo soy. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Amén. El porqué de lo malo es nuestro tema entonces en esta noche. El por qué suceden las cosas. Porque muchas veces nos preguntamos nosotros: ¿por qué el otro tiene esto y yo no? ¿Por qué al otro le va así y a mí no me va así? ¿Por qué suceden tantas cosas en mi vida y al otro no le pasa? En el versículo 1 de Juan dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Imagínese un hombre ciego de nacimiento. Imagínese tener ceguera, estar ciego y no poder ver. Él nunca vio la luz de este mundo, nunca pudo contemplar los colores de la naturaleza, nunca pudo él disfrutar de la belleza que hay en el mundo. Muchos de nosotros podríamos decir: desde que yo nací no tuve ciertos privilegios. Desde que yo nací yo veo que en otros lugares disfrutan de muchas cosas, pero yo no.
¿por qué es que yo soy así y él no es así? Me imagino a este hombre continuamente preguntarse muchas cosas desde que tuvo uso de razón, desde muy pequeño. Él quería ver, pero no podía ver. Y algunos niños desde pequeños seguramente le decían seguramente le decían algunos: mira, qué lindo. Y él no podía mirar. Y continuamente se decían: mira lo que está pasando. Pero él no podía ver. Y hacían cosas que él no podía hacer. Y imagínense la vida de este niño. Y me imagino que cuando iban pasando los años se iba acostumbrando a esa vida. Y no le quedaba otra cosa que acomodarse a lo que él era, a lo que a él le tocó en la vida. Que le llevó a un grado de tener que, a un nivel de tener que mendigar, porque tal vez sus padres mismos no le daban el valor que él merecía por lo que él tenía, por su deficiencia, por su incapacidad. Porque era una persona discapacitada en los ojos, no podía ver. ¿Cuántos de nosotros tenemos ciertas discapacidades en la vida? No justamente el no poder ver. Y a veces como que parece que no hay una salida y que ya no queremos luchar por aquello que nosotros anhelamos o deseamos. Me pregunto y digo, ¿cómo es que justamente fue escrito de este hombre? ¿Será que no era también el propósito de Dios? El propósito de Dios para que esto quede escrito, para que mucha gente pueda aprender de lo que este hombre vivió. Pero acá no dice que él era creyente, que él no era creyente, no dice nada de eso. Pero yo creo que este hombre era uno de aquellos que siempre deseaba contemplar la grandeza de Dios, que esperaba de Dios una salida. Porque Dios obra en aquellos que esperan. Dios obra en aquellos que tienen fe. Dios obra en aquellos que tienen una esperanza. Dios obra en aquellos que levantan su corazón hacia el cielo. ¿Por qué les digo esto? Porque ya desde pequeño, cuando hay un plan de Dios, decimos, en lo más profundo de nuestro corazón, deseamos conocer al Creador de todo lo que vemos. Pero este hombre deseaba seguramente
no conocer al Creador de todo lo que vemos, sino de todo lo que escuchaba. Porque escuchaba, oía. Y se dice que los ciegos, y yo pude contemplar eso, que los ciegos oyen mucho mejor que aquellos que ven. Inclusive en la iglesia. Hoy día escuché bien, y esto voy a decir generalizadamente, y si alguno quiere tomar, lo va a tomar, porque esto está siendo grabado por la red social. Hoy día la gente se distrae con el celular en la iglesia. Algunos supuestamente leyendo la Biblia, pero yo muchas veces, como que yo soy pastor y analizo a la gente, a veces estoy por otras congregaciones, por diferentes congregaciones. No digo que acá no pasa tampoco, en cualquier lado pasa. Y he hecho un vistazo cuando paso a veces, a veces vamos al baño o lo que sea, o justamente a veces nos paramos y de repente algunos nos se paran y vemos que está con el celular allí y justamente su celular no lo tiene en la Biblia. Hoy día mucha gente usa el celular para leer la Biblia, no está mal, pero yo creo que siendo joven no hay tanta necesidad de usar celular para leer la Biblia, porque los jóvenes pueden ver bien todavía. La gente grande, yo en mi caso, uso mucho el celular para leer la Biblia porque me es más fácil. Entonces, cuando uno no ve, escucha, oye con más responsabilidad, porque yo creo que una persona que no ve, no le va a interesar el ruidito aquí, el ruidito allá, o a esto y lo otro, sino que se va a enfocar por algo importante. ¿Y qué más importante que una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra que viene de Dios, una palabra que puede transformar tu vida, que puede transformar mi vida, que puede transformarnos a todos nosotros? Porque la palabra de Dios, desde el tiempo de Adán y Eva ya había palabra de Dios. Desde el tiempo de Adán y Eva ya había palabra de Dios. Y este ciego era de los tiempos de Jesús, pero yo creo que él oía, así como el ciego Bartimeo también, que la gente hablaba de un tal Jesús. Y creo que este ciego tenía esa esperanza de encontrarse con ese Jesús. Pero como él no podía ver, no podía hacer mucho por sí mismo para llegar donde estaba Jesús. Pero Dios conoce de nuestras imposibilidades. ¿Cuándo entienden lo que le estoy diciendo? Dios conoce de aquellos que pueden y de aquellos que no pueden. Y aquellos que pueden tienen que hacer el esfuerzo. Tienen que poner de su parte para poder acercarse a escuchar de esa palabra de esperanza, de esa palabra de fe. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando nosotros podemos hacer algo. ¿Están entendiendo lo que le digo? Pero Dios conoce tus limitaciones.
limitaciones hasta donde tú puedes, y aquello que tú no puedes, el Señor lo va a hacer. El Señor mismo se acercó donde estaba el ciego. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y yo le voy a decir una cosa, que las cosas que Jesús hace ahora y lo que va a hacer y lo que ya hizo, Él lo tenía perfectamente ya diseñado. Jesús no improvisa. ¿Sabe lo que es improvisar? Él no hace las cosas por casualidad. Él lo que hace, lo hace todo ya calculado. Ya lo hace todo planificado. Ya lo hace todo detalladamente. Ya está escrito lo que Él va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no está escrito acá en la tierra, pero en los cielos sí. Así es que no es casualidad de que tú y yo hoy estemos aquí compartiendo de esta reunión. No es casualidad que tú y yo estemos aquí compartiendo este momento devocional a Dios, de este culto que estamos dándole al Señor, de este momento de celebración por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de este momento de fe, porque se está predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un momento de fe, es un momento de esperanza, es un momento único. Tenemos que tener los días de culto, los días de reuniones en la congregación, sea donde sea aquella congregación en donde congregamos, tiene que ser para ti algo único. Muchas veces se vuelve rutinario correr los años. Es como que te vas sin esperanza, pero te vas para cumplir. Pero vos tenés que estar siempre con esa esperanza, yéndote de recibir algo que es para ti, que va a transformar tu vida. A veces Dios no transforma nuestra vida de la noche a la mañana. A veces Dios requiere obediencia. Digan conmigo, obediencia. Vamos a seguir leyendo. Entonces, cuando Jesús dijo que esto, cuando Jesús pasó y vio al hombre ciego de nacimiento, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó este? ¿O sus padres para que hayan nacido ciego? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Miren, primero le hago una pregunta absurda: si pecó él o sus padres. Pero un niño que va a pecar, o un bebé que todavía no nació, ¿cómo va a pecar uno que todavía nació? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Él nació ciego. ¿No les parece que era una pregunta estúpida? Es como que le estaba diciendo: él nació ciego porque iba a pecar. Ahora, ¿quién es el que no peca? Se dan cuenta cómo también los discípulos en esa época, que todavía estaban en el proceso, todavía no eran apóstoles, todavía no eran hombres preparados para capacitar a otros, como hacían preguntas tontas. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Pero si él nació ciego, y si el que hubiera pecado, él tenía que haber pecado antes de, ¿cómo le digo? Antes de nacer, y después nacer ciego, por causa de su pecado. No tiene sentido, ¿verdad? Porque nadie puede pecar antes de nacer. Porque Jesús mismo dice que de los niños, de los tales como los niños, es el reino de los cielos.
La inocencia de un niño es lo más lindo que se puede tener. Porque el pecado sin ley no es pecado. No se puede inculcar de pecado cuando no hay ley. Y una persona que todavía no nació, ¿cómo va a tener ley? Ahora está la ley de la naturaleza, que por instinto sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero eso es al correr los años. Un niño de cierta edad, más grande, ya puede saber lo que está bien y lo que está mal. Por el entorno en el cual vive, por lo que oye o por lo que se dice o por lo que sucede en su entorno, él puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Entienden? Pero uno que no nació. ¿O acaso Dios va a juzgar y condenar a alguien haciéndole nacer ciego porque después va a cometer un pecado muy grave? Porque al decir pecó entonces todos hubiéramos nacido ciegos, íbamos a ir por pecado. Y la verdad es que por causa del pecado no todos son ciegos en la vista, en nuestra vista de la carne, pero sí ciegos espirituales. En este mundo están llenos de personas ciegas que no pueden ver la gracia de Dios, que no pueden contemplar la gloria de Dios, que no pueden entender que Dios los ama, que no pueden entender que Dios los llama, que no pueden entender que el primer lugar en nuestra vida tiene que ser Dios. Pero tú y yo podemos entender. Y si es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no somos inocentes de la desobediencia. Porque ya entendemos. Jesús justamente le había dicho esas palabras a los judíos. Ustedes dicen que ustedes no son ciegos, que ustedes ven, pero por culpa que ustedes dicen que ustedes ven, permanecen vuestros pecados. Porque ellos veían, entendían, comprendían de la ley, comprendían la Biblia, entendían lo que Dios quería, pero no lo hacían. Entonces el pecado de ellos permanecía y no podían ser limpios porque no deseaban arrepentirse de sus pecados. Respondiendo Jesús, versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Qué tremendo esto. Por eso le estaba diciendo que el mensaje se llama del porqué de las cosas, del porqué de aquello que sucede en nuestras vidas. No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tiene planes bien detallados. Por ejemplo, a Jeremías le había dicho: desde el vientre de tu madre yo te escogí para que tú seas profeta a las naciones. Desde el vientre de tu madre, Dios escoge a aquellos en la cual Él va a hacer una obra. Que usted esté oyendo la palabra de Dios, que estemos nosotros siendo partícipes de la palabra de Dios, porque yo también estoy oyendo la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, no es casualidad. Cada uno de nosotros hemos tenido o seguimos teniendo ciertas limitaciones. Tal vez no somos ciegos, pero tenemos limitaciones en la vida, cosas que anhelamos y no podemos tener. Este ciego anhelaba ver, pero no podía ver. ¿Qué es lo que tú anhelas? Tenemos limitaciones, pero ¿por qué
Dios permitió para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida y para que tú aprendas a ser agradecido, para que seas agradecido, mi hermano. Si nosotros miramos la historia de este ciego, este ciego confrontó a los maestros de la ley, a los judíos de esa época, que Jesús mismo le habían dicho a ellos: ustedes conocen de punta a punta la Biblia, les conocen de punta a punta la ley, el Torá, ustedes lo conocen todo, pero ustedes están en sus pecados, porque ustedes pueden ver y conocer las cosas de Dios, pero no lo hacen. Y me imagino cómo se habrán sentido porque Jesús le dijo que permanecían en su pecado. ¿Saben por qué Jesús le decía que permanecían en su pecado? Porque ellos intentaban tapar el sol con un dedo, como se dice. Porque ellos hacían sacrificio de animales, ellos hacían montones de rituales para poder tener la expiación de su pecado. Y sin entender que estaba delante de ellos el que limpia el pecado del mundo: Jesús. El único que puede limpiarnos de nuestros pecados es el Señor Jesús. Y es su palabra. Porque su palabra, la palabra de Dios, es el mismo Cristo encarnado. La Biblia dice: el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra transforma la vida del ser humano. Cuando más lees la palabra, cuando más escudriñas, cuando más lo atesoras, cuando más te metes adentro de la palabra, escuchas la palabra, cuando más dedicas tiempo para la palabra de Dios, yo te aseguro que muchas cosas cambiarán en tu vida. Paso a paso, no es de la noche a la mañana. Hoy día la gente quiere todo rápido. Meterse en el lavarropa, se lava solo, y algunos quieren que el lavarropa se le extienda ya la ropa también. Y cosas que ya hay en otro país, robots que lavan la ropa y después extienden el tendedero para que se seque. O ahora, y también hay lavarropa que seca todo al instante, hay que sacar nomás, pero algunos ni sacar quieren hacer. Hoy en día las iglesias mismas están así. Por eso mucha gente acude a iglesias donde le habla de milagro, de poder, de gloria, de esto, lo otro. Yo creo en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que creó los cielos y la tierra, que puede solucionar tu problema de la noche a la mañana, cuando no está a tu alcance. Pero cuando está a tu alcance, cuando está a mi alcance, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque Dios aborrece la holgazanería, Dios aborrece a aquellos que no quieren trabajar, Dios aborrece a aquellos que quieren vivir ociosamente. Y ese es nuestro problema hoy día, y me incluyo. Microondas, pones allí, ya sacas en un minuto, ya está, ¿ya? La gente ya no quiere llevar la cruz de Cristo. Por eso es que ya no hay nuevos convertidos. Porque tu conversión, la cruz que tú llevas, es el que va a impartir la palabra de Dios. La cruz que tú llevas es la que va a impartir la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Si estás llevando la cruz de Cristo y hablas, tu palabra tiene vida. Pero si tú no estás llevando la cruz de Cristo y hablas tu palabra, lo único que hace es transmite, es emoción humana. La emoción no es malo, es bueno la emoción cuando lo usamos correctamente. Pero ¿saben qué? La emoción no puede salvar a nadie. La emoción no puede llevar a nadie al cielo. Hoy día en el mundo, si nosotros miramos y atendemos, miramos en YouTube, miramos diferentes plataformas, podemos ver, hermano, que todo es marketing. Todo es marketing. Son pocos ya lo que hablan de la cruz de Cristo.
Entonces, para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida, Dios permite muchas cosas. Pero Dios es aquel que busca corazones dispuestos, corazones que están dispuestos a recibir, corazones que dedican su pensamiento al cielo, personas que no piensan mucho en las cosas de la tierra. Dios busca obrar en personas que están clamando, no con griterío, aunque también sería bueno, ¿verdad? Pero Dios no es sordo, no necesita que le estemos gritando, pero sí necesita que tu corazón desesperadamente busque su favor. En el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este ciego, en el sufrimiento que llevaba, y yo creo fielmente porque la palabra lo dice, la palabra dice que Dios atiende al menesteroso, que Dios es misericordioso. En su sufrimiento, en su clamor, en su dolor, en su soledad, porque las personas tal vez no le comprendían lo que él tenía por dentro. Era ciego de nacimiento. No dice su edad, pero ya era un hombre grande, de más de 30 años, pienso yo. Estar ciego por más de 30 años, sin nunca haber visto la luz, creo que ya se acomodó a esa vida, pero no era una vida fácil, porque llegó a mendigar. Y nosotros que vemos, que caminamos, que palpamos, que oímos bien, que tenemos los 5 sentidos, muchas veces somos esclavos, somos mendigos de ciertas cosas de este mundo que no tendría que haber sido así. Dios escuchó el clamor de este ciego y le decía a su discípulo que era para que se manifieste la obra de Dios en aquellas personas, no que sus padres hayan pecado ni que él haya pecado, porque en la ley estaba escrito que por causa del pecado de los padres venía maldiciones hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero Dios no es injusto para traer maldiciones sobre los inocentes, sino sobre aquellos que conocen lo bueno y lo malo y lo practican queriendo hacerlo. No podemos culparle a nuestros antepasados, a mi mamá, a mi papá, a mis fracasos. Yo nací pobre porque mi mamá era pobre, porque mi abuela era pobre, porque mi bisabuela era pobre y mi tatarabuelo era pobre. Yo no sé hablar porque mis padres luego no estudiaron, mi abuelo tampoco y mi tatarabuelo tampoco. Y tener esa mente imposibilitada, pudiendo ver, pudiendo escuchar, pudiendo hablar. ¿Será que no nos está faltando pedirle a Dios socorro, auxilio? Necesito tu sabiduría, Señor. ¿Y saben por qué hay falta de sabiduría en este tiempo? Porque el temor de Dios se ha perdido. En el Proverbio capítulo 1, verso 10 dice, 9 y 10, en esa parte dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor de Jehová.
el respeto al Señor, la reverencia hacia Dios, reverenciarle, engrandecer el nombre de Dios, saber que Dios es santo, que es un Dios delicado, y eso tener acá muy dentro y reconocernos continuamente ante Él para poder ser sabios en la vida. Todas las personas tenemos acceso a la sabiduría, pero solamente a través del temor a Dios. A través de la sabiduría es que podemos lograr muchas cosas en la vida. Y la verdadera sabiduría no es aquel que es sabiondo, de tan sabio hediondo. No, la verdadera sabiduría es aquel que respeta a Dios sabiendo que Dios tiene poder para mandar su vida al cielo o mandar su vida al infierno. Porque en esta vida, hermano, todo termina. Yo ya no soy aquel muchacho de 16 años que siempre me acuerdo. Tengo una foto cuando tenía 16 años. Ya no soy ese muchacho. Pero algunos viejos, maraños, que son viejos y maraños, se creen jovencitos. Es un engaño del diablo que la gente se mete a veces, se creen jovencitos. Hay que vivir la vida tal y como estamos, pero no tener una mente de viejo tampoco, ¿verdad? Sino que la edad que tenemos, pensar coherentemente. Y esto que voy a decir a alguno le va a caer pesado, y tengo que decirlo. Yo no entiendo qué le pasa a cierta gente. Espero que Dios me guarde que nunca piense así. Hay personas que tienen 60 años y tienen una novia de 20 o una esposa de 20. ¿Qué se le cruza en la mente? Tal vez si alguien de esa edad que tenía a alguien así no lo hubiera dicho, pero por ética nomás, pero acá no hay alguien así, ¿verdad? Pero yo no sé qué se le cruza a la gente en su mente. Y hoy día así es. Viejos de 60 con jovencitas de 20 y jovencitos de 20 con viejas de 60, y viceversa. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? La gente está más ciega que este ciego. Y todo esto sucede por la imposibilidad que tenemos. Somos imposibilitados en muchas áreas de la vida y nuestras frustraciones nos llevan a cometer cosas tontas. ¿Entienden, verdad? Nuestra frustración, nos sentimos frustrados, nos sentimos amargados, nos sentimos fracasados. Yo lo digo por mí también, porque a veces tengo momentos en los cuales digo, pude haber logrado más. ¿Están entendiendo? Pude haber logrado más. En estos días le estaba diciendo a mi esposa, me doy cuenta que tengo un don especial. Pude haber sido un gran abogado. Pero Dios no permitió que yo sea abogado, porque tal vez si yo hubiera sido abogado, no me estoy justificando tampoco, porque estudiando pude haber llegado a ser un abogado. Pero Dios permite cosas en la vida. ¿Saben para qué? Para que su gloria se manifieste. Y yo si yo hubiera sido un abogado, hubiera sido un buen abogado, porque sin estudiar derecho manejo muy bien lo que es una defensa. Es un don de Dios. No me estoy gloriando, estoy haciendo lo que Pablo hacía. Decía, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, decía Pablo. Pablo decía de sus capacidades, de lo que Dios le había dado a él, pero él nunca presumía, sino que entendía que eso provenía de Dios, que era un don de Dios. ¿Están entendiendo? Y usted tiene dones también, todos tenemos dones. Pero a veces Dios nos da dones y no sabemos usarlo. Dios tenía preparado mi vida para llegar a ser un pastor.
Tu vida Dios tiene preparado para que tú seas algo para Él en su reino. No sé qué Dios quiere hacer contigo. A todo aquel que me escucha, Dios quiere hacer algo. Tus imposibilidades lo puede convertir en posibilidades. Te puede transformar, te puede restaurar. Este ciego, hermanos, no es porque hayan pecado su padre ni él que estaba en esa condición, sino que para que la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él, hermano. Porque Dios quería usar su vida, y de hecho que usó, porque apenas recibió la vista y confrontó a los religiosos de esa época. Yo no sé, le dijo, quién fue el que me sanó, pero una cosa sé, que veo y cuánto tiempo estuve con ustedes y nunca ustedes me abrieron mis ojos. ¿Están entendiendo? Jesús le abrió sus ojos y los religiosos, los maestros de esa época no podían abrir el ojo de este ciego. Pero Jesús le abrió su ojo. Y ellos querían cuestionar eso. ¿Por qué? Porque para ellos eso era raro, pues para ellos. Y hoy día hay un sinfín de teologías, aquellas teologías que dicen que Dios ya no hace milagros, que los dones espirituales ya no existen más, y todas esas cosas. Están viendo que ellos creen. Pero hay otro grupo que sí cree en eso. ¿Y por qué tener que estar discutiendo estas cosas, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que siempre va a hacer la obra con quien quiera y con quien se le plazca, hermano? Este Dios que transforma vida puede seguir sanando también, puede seguir haciendo milagros, puede hacer cosas grandes, pero Dios siempre va a orar con aquel que tiene esperanza, con aquel que tiene una vida en fe hacia Él. Y Jesús decía en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Jesús vino con un propósito de hacer la obra que Dios tenía planificado para Él. Hoy día el Señor está esperando que sus hijos también se manifiesten a hacer la obra de Dios. Porque a nosotros no es necesario hacer las obras que Dios tiene planificado para nosotros. No podemos vivir muy alejados de la obra de Dios. La iglesia tiene que volver otra vez a los principios de responsabilidad, de unidad mutua. La iglesia tiene que volver a eso. No de asistir nomás a la iglesia y ahí terminó. Claro, cuando eres nuevo es necesario que escuches, que aprendas, que vayas creciendo. Pero han pasado los años. Hay gente que han pasado los años. 5, 10, 20, 30 años y siempre sigue en la misma condición, sin una responsabilidad para con Dios y su obra. Y dice la palabra de Dios, el que dice que está en Cristo, el que dice que a Él le conoce, que tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Ocupado en la obra de su Padre. Él vivía ocupado y le quería también prohibir que haga milagros los días sábados. Entonces Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando sus padres también se fueron y le dijeron, ¿por qué no te fuiste con nosotros? ¿Por qué no hiciste así, hijo mío? La mamá de Jesús le dijo. Y Jesús le respondió y le dijo, ustedes no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y por esa razón a unos días sábados Jesús hacía milagros, porque Él nunca pecó, porque Él estaba en la perfecta ley de Dios y Él era Dios, el dueño del sábado. Entonces Él hacía, en aquella época era prohibido eso, hacía igual, porque Él tenía que trabajar. Él tenía que trabajar y nosotros tenemos que trabajar. Primeramente trabajar en nuestra vida y trabajar en la vida de otras personas para que conozcan a Dios.
¿Hiciste algo por Dios hoy? Estamos muy atareados en este tiempo, que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Las personas que ya estamos muchos años en el Señor, tenemos que hacer la obra de Dios. Y Jesús decía eso. Entonces, después también dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo. Soy luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió a tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Escuchen, hermanos. Escuche bien esto. ¿Qué harías tú? Pastor, necesito sanarme. Tengo un problema en el corazón, me diagnosticó el médico. Un ejemplo. Y yo agarro un poco de tierra del suelo y escupo. Y te pongo así, por el corazón. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Que escupo en la tierra que tengo en la mano? ¿O escupo en el suelo y hago lodo y te pongo acá nomás, en el pecho? Los varones les digo. O a las mujeres que tienen un problema, ¿verdad? Digamos en la cabeza, algún tumor o algo así, digamos nomás, ¿verdad? Y agarro y te pongo así en la frente. ¿Qué harías? Este hombre era ciego, pero no era estúpido. ¿Me está entendiendo? Era ciego, pero no era tonto. Era ciego, pero no era sordo. Cuando alguien escupe, se escucha el ruido, ¿verdad? Él sabía lo que Jesús hizo. Escupió en tierra y se agarró, hizo lodo y le puso en el ojo. Hoy día Dios trabaja con el orgullo de la gente. Siempre lo hizo y siempre lo va a hacer. Y hoy día, escuche bien, y yo le felicito a las personas que mantienen la humildad. Hoy día la gente, esa iglesia no tiene ni pantalla gigante. Esa iglesia no tiene ni... Voy a ser duro con lo que digo, porque esto tiene que cambiar en la gente. A mi señora no le gusta que yo hable así, pero voy a hablar porque tú pones para que yo lo diga. Hipócritas son la gente en este tiempo. Tienen que cambiar esas cosas, tenemos que cambiar. No porque esa iglesia no tiene piso, no porque es en la casa nomás. ¿Y acaso los discípulos no predicaron en casa nomás antes? No porque no es bíblico. ¿Sí es bíblico? No porque ese es tal cosa, no porque... Socorro, y la verdad que así son la gente. Este es el mundo en que vivimos, mis hermanos. Y no podemos acomodarnos a las personas prepotentes de este mundo. Tenemos que acomodarnos al Señor, que dijo: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. De corazón, no de como el gato. ¿Cómo se pisarle la cola? Practiquemos la humildad. Dejemos de cuidar nuestra reputación. La gente cuida su reputación. ¿Qué dirán de mí? ¿Verdad? ¿Qué dirán de mí? Hoy día la gente eso defiende. Pero nosotros no tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, sabiendo de que nosotros ya fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos muertos, hermano.
Estamos fritos si no es por la gracia de Dios. Estamos fritos si no es por la humildad del Señor, por la obligación de Cristo en la cruz. Estamos nosotros, hermano. No somos nada. Digan conmigo, no soy nada sin el Señor. No soy nada sin el Señor. Esto va a llegar a gente que le va a confrontar, van a querer cambiar el video, pero no van a poder porque el Señor le va a hablar. No somos nada, y si queremos entrar en el cielo, tenemos que entender que nosotros no somos nada, no somos nadie. El Señor es todo, y si tenemos algo, tenemos el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que se va a encargar de meternos en el cielo, de hacernos entrar por las puertas celestiales. Aleluya. Él va a ser. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Él va a ser el encargado. Este ciego, ¿saben qué, hermano? Él se cayó nomás. Y a pesar de la humillación que le hizo pasar el Señor, porque es una humillación que alguien escupa en tierra y te ponga en el ojo. Por eso le pregunté, ¿qué harías tú si yo hago lo mismo y agarro y te pongo por lo menos en el pecho o en la frente? Ahí mismo me vas a dar una paliza. ¿Verdad? ¿Seguro? Este ciego se cayó y Jesús le dijo, ven y lávate. En el estanque, le dijo dónde también, no le dijo en cualquier lugar. En el estanque de Siloé. ¿Y qué hizo el ciego? No, vos estás loco. ¿Cómo vas a agarrar, vas a escupir en la tierra y me vas a poner en el ojo? ¿Vos estás loco? No le dijo eso. Porque él tenía una necesidad. Porque él sabía que él necesitaba de Dios. Y él creía en los principios de Jesús. Este ciego oía acerca de Jesús. Sabía quién era Jesús. ¿Y por qué hoy día, si sabemos bien cómo es el Señor, hoy día todo es grandeza, todo es... Está bien que Dios nos levante, que Dios nos ponga en alto, que todo sea lindo, que haya luces, que haya escenarios gigantescos, estadios, bien, gloria a Dios. Pero eso es basura delante de Dios cuando ocurra el arrebatamiento. Eso se quedará aquí. Los que van a ir con el Señor son aquellos que tienen corazón limpio, que han aprendido a ser mansos y humildes de corazón, hermano. Este tipo de gente que nunca se convierte, hermano, necesita una conversión. Este ciego, de entrada, él entendió, se humilló, se reconoció y obedeció. Dios conmigo, obedeció. Gloria a Dios. Y recibió el milagro. Obedeció lo que el Señor le dijo. Entonces los vecinos y lo que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. El que se sentaba y mendigaba pasó a ser de un mendigo a una persona que ya estaba viendo. Entonces, en este mundo, mendigo es aquel que para el rico, para el que es muy rico y es prepotente, no digo para todos. Para el prepotente, mendigo es aquel que está ganando el día a día, que está luchando por vivir, ¿verdad? Para Dios es mendigo eso. Pero para Dios, ¿saben quién es mendigo? Aquellos que piensan que lo que tienen, que todo lo que tienen en este mundo es grandeza, por tener mucho. La historia del rico y Lázaro declara esa gran verdad. Había un mendigo que tenía llagas en los pies, en las piernas, en todo lado.
Y venían los perros y le lamían. Y este mendigo siempre se ponía enfrente de una mansión de un rico, donde siempre él hacía banquetes espléndidos, donde él le sobraba toda la comida y hacía fiesta continuamente. Y este mendigo dice que ansiaba comer de la mesa, de la migaja por lo menos que caía de esa mesa, porque tenía hambre el mendigo. Ansiaba comer, pero dice que el rico no le daba. Llegó el momento en que murió el mendigo y fue recibido en el seno de Abraham en el paraíso. Pero también después murió el rico. Pero al morir, dice que se encontró en el Hades, en el infierno. Y como antes el paraíso se encontraba en una zona alta del infierno, del Seol, dice que le vio desde el Seol, desde el infierno, le vio a Lázaro disfrutando en el seno de Abraham en el paraíso. Y pidió misericordia a este rico para que Lázaro pasara y vaya junto a él a remojarle la lengua por lo menos, porque estaba sufriendo en esa llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú has tenido bienes, muchos bienes en la tierra, y él males, y ahora él está aquí disfrutando. Era hijo de Abraham, era hijo de la fe también, pero él siempre se creyó grande por las cosas que tenía. Sin embargo, el mendigo que no tenía nada, con el dolor que sufría, con el hambre que pasaba, me imagino que se pasaba clamando al Señor que tenga misericordia de él. Y Dios tuvo misericordia de él y entró en el paraíso. Con eso no estoy diciendo que tenemos que morir mendigos, como mendigo literal, ¿verdad? O pobre, o no, sino que realmente el mendigo era el rico, que pensaba que lo tenía todo, que pensaba que todo lo que tenía era de él. Sin embargo, todo lo que tenemos es prestado. Por eso, desde ahora, desde que uno no tiene hasta que tenga, tiene que aprender la misericordia, a dar. Tiene que aprender esa misericordia hacia aquellos que están sufriendo. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Esto tiene una segunda parte que después voy a estar desarrollando. Con esto voy a concluir. Nuestras imposibilidades son permitidas por Dios. Escucha bien, Dios permite. Pero Dios va a escuchar a aquellos que claman. Dios va a escuchar a aquellos que de lo más profundo de su corazón le claman a Él. Dios va a escuchar a aquellos que de lo más profundo del corazón reconocen su necesidad de estar en paz con Él. Dios va a escuchar. Dios tiene el poder para hacer contigo mucho más de lo que tú te imaginas, mucho más allá de lo que tú piensas, mucho más allá. No pierdas la esperanza. Yo decía que a mí me gustaría haber logrado muchas cosas más, a mí, pero no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que Dios tiene para mí. Digan conmigo, se trata de lo que Dios tiene para mí. Este rico tenía aparentemente todo también, que recién relaté, que está escrito en la palabra de Dios en Lucas. Tenía todo aparentemente, pero al final no tenía nada. Este mendigo que no tenía nada, al final tenía todo, porque terminó en el paraíso. Hermanos, las cosas que suceden es para que la obra de Dios se manifiesten en nosotros y para que a través de nosotros
podamos manifestar las obras de Dios. Dios tiene planes con su iglesia y en este tiempo. Y hay un remanente de Dios que sigue guardando la humildad y el reconocimiento al Dios Todopoderoso, que sigue teniendo temor de Dios, que sigue respetando a Dios en su grandeza y en su gloria. Hay un remanente. Y aunque el mundo entero se esté yendo hacia un caos porque se vienen cosas terribles sobre el mundo, aquellos que fingen ser iglesia, también Dios tendrá que traer juicio, porque la Biblia dice claramente que el juicio comenzará por la casa. Y Dios va a empezar a transformar vidas, va a traer un despertar nuevamente, de que no se trata de lo visible y lo aparente, sino que se trata de la obra de Dios. Se trata de lo que Él diseñó, que es el Evangelio que tiene que ser predicado en todas las naciones. En todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a orar, pero ese Evangelio de poder, hermano, tiene que partir de nosotros. Vamos a decirle a Dios nuestras inquietudes, nuestros deseos, y Dios hará su obra en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias. Estamos concluyendo, Señor, este punto. Aquí están tus hijos. Están cada uno de ellos, Señor. Los presentes en esta reunión. Y aquellos que no vinieron también, yo creo que van a ver después este video. Y creo fielmente, Señor, que tu palabra tendrá cabida en los corazones. Señor, he hablado lo que creo que tú querías hablar. O mejor dicho, lo que tú pusiste en mi corazón. He hablado tu palabra. Señor, no pretendo ganar rating, pero sí pretendo decir tu verdad. No pretendo, Señor, que me sigan por palabras de lisonja. Pretendo que te sigan a ti, Señor. Señor, buscamos que te sigan a ti la gente. Porque nosotros hemos muerto, Señor, en nuestros delitos y pecados. Pero hemos resucitado por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su resurrección. Hemos nacido nuevamente. Hemos nacido nuevamente. Señor, creemos fielmente en tu gracia, en tu poder y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Seguimos orando en esta hora. Seguimos orando, Señor. Seguimos orando, Señor.